noches, amigos televidentes. Estamos desde la casa del arzobispo de la ciudad de León, de la diócesis de León, Monseñor Bosco Vivas, en este especial dedicado a la Purísima Concepción de María y la tradición mariana de nuestro pueblo. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches. Privilegio. Bienvenido a Nicaragua Turismo e Inversión, Monseñor. Gracias por concedernos estos minutos. Un privilegio para nosotras que usted pueda concedernos este tiempo. Como decía al inicio, Monseñor, este es un programa especial dedicado a la Purísima Concepción de María y la tradición mariana de nuestro pueblo. León es toda una referencia en el país con esta tradición mariana de Nicaragua. Quería que le contara a nuestra teleaudiencia cómo nace, cómo es que León se convierte realmente en la cuna de esta tradición de la gritería. Bueno, en primer lugar agradecerles la bondad de ustedes de venir hasta aquí, a esta casa episcopal, a entrevistar al obispo de León, que les recibe ciertamente con júbilo. Y sobre todo tratándose de hablar de Nuestra Señora, la Purísima, pues para mí no es ningún sacrificio, para mí es un gusto inmenso poder expresar sentimientos propios y también en nombre de la Iglesia, en lo que respecta a la Santísima Madre del Señor. Ahora, en lo que ustedes me han preguntado sobre el origen de la devoción a la Purísima en Nicaragua, ustedes lo han dicho ya también, parte de la respuesta la han dicho, ese tuvo su origen en León. Bien, habría que remontarse a los tiempos de la colonia. Quienes vinieron a Nicaragua, trataré de hacer brevemente lo que podía ser muy extenso. Sin embargo, cuando los europeos, españoles especialmente, vinieron a nuestras tierras, trajeron, entre otras cosas, el cristianismo. Y el cristianismo tal como la Iglesia Católica lo vive. Es decir, el cristianismo que la Iglesia Católica profesa, heredado de Jesucristo, no puede prescindir de la Madre del Señor. Por lo tanto, a ella se le tiene una devoción sumamente grande, donde quiera que se va predicando el Evangelio. Y lo hermoso es que encontró esta predicación de los misioneros en el corazón de los que vivían en Nicaragua en aquellos tiempos, un terreno abonado, lo cual significa que se realizaba un milagro. Porque recibir a alguien que viene y que impone ideas distintas, e incluso que exige una conversión, un cambio desde lo más profundo del ser, porque del paganismo tendrían que pasar, de acuerdo a la evangelización, a una fe, concepción de un Dios diferente al Dios y a los dioses, incluso que ellos veneraban, que ellos creían, ¿no? Entonces, la aceptación de esta fe es realmente un milagro. Y creo yo, y así lo interpretan muchísimas personas, que el milagro lo realiza el Señor por mediación de la Virgen. La presentación de la Madre en aquella exposición del catecismo que se les daba a los naturales del país fue lo que les hizo simpatizar de alguna manera con una religión que quizás si no hubiera existido esta figura materna, lo hubiesen rechazado instintivamente. Sin embargo, fue una aceptación no solamente superficial, sino a profundidad, lo cual revela que la evangelización fue realmente providencial. Y digo que es a profundidad porque nosotros mismos ahora, los que vivimos en Nicaragua, después del mestizaje y todo lo que aconteció posteriormente, llevamos como algo muy dentro de nuestro corazón la devoción a la Virgen. Prácticamente nacemos con ella. El ambiente que nos rodea, las enseñanzas que recibimos, nos van haciendo estimar la figura de la Madre de Jesucristo. Y de allí tiene ya origen todo lo demás. ¿Por qué? Porque al estudiar, al conocer a la Virgen, nosotros vamos estudiando quién es, nos preguntamos, ¿quién es esta mujer? Entonces la catequesis de la Iglesia, asumida con seriedad, nos ha ido enseñando que la Madre del Señor es un personaje humano, ciertamente, que nos da a un ser divino hecho hombre, es decir, cercano a nosotros. Y de esa manera nos hace comprender mejor que la misión de la Madre es la unión precisamente de los hijos. Al presentarnos a Cristo como su Hijo y al decirnos la catequesis que ella es nuestra Madre, nos está diciendo que somos hermanos de Jesucristo. Y en el fondo la doctrina es realmente bíblica, porque dice los textos de la Escritura que somos un solo cuerpo con Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros los miembros.
Entonces la deducción es sencilla, somos hijos de la misma madre. Entonces la aceptación a Jesucristo se hizo mucho más fácil, digamos así, mediante la predicación y la aceptación de la figura materna de María Santísima. Y luego la explicación se complementa con el misterio de la Virgen. Los españoles en aquel tiempo eran acérrimos defensores de la creencia de la Inmaculada Concepción. En aquel tiempo no era un dogma de la Iglesia, era una doctrina católica. ¿Cuándo es que se convierte en dogma, monseñor? Eso fue en 1984, cuando el Papa Beato Pío IX lo hizo dogma de fe. Pero eso no significa que antes no fuera verdad. La verdad existía, era aceptada incluso por la Iglesia en general. Sin embargo, al no ser dogma, había la libertad de que quien no creía pues no se sentía afectado de sentirse fuera de la Iglesia. Entonces lo que hace el dogma es, como quien dice, hacernos comprender que si ya hemos aceptado la Inmaculada Concepción, es decir, el privilegio que tuvo la Virgen de ser concebida en el seno de su madre Santana, sin pecado original, si aceptamos esto ya los católicos, pues el dogma no viene a ser más que reafirmar lo que ya vivimos y creemos. Para el que no había aceptado aún dentro de la Iglesia esta realidad, entonces el dogma lo que hace es asegurarlo de que eso que lo tiene en duda todavía, ya no siga dudándolo, que lo acepte con tranquilidad porque eso ha sido revelado por Dios, según lo enseña la doctrina de la Iglesia. Entonces el dogma de la Inmaculada Concepción, repito, era acérrimamente, fuertemente defendido por los teólogos españoles en contra, llamemos así, de la corriente que negaba este privilegio a la Madre de Dios. De tal manera que los que vinieron aquí, misioneros que eran seleccionados, porque quienes vinieron aquí a América en lo que respecta a sacerdotes, miembros de unas congregaciones, órdenes religiosas realmente virtuosas, eran gente santa. Sin duda, ni pudo haber errores entre los que vinieron a enriquecerse o lo que fuera, ¿no? Pero en el sentido de la evangelización fue realmente bien hecha. Eran escogidos los sacerdotes que venían a estas tierras, misioneros, a quienes los mismos reyes, comenzando por reyes católicos, seleccionaban entre lo mejor del clero que tenía, de acuerdo a las orientaciones que Roma, la Iglesia romana, había dado. En la renovación después de la ruptura protestante, entonces España se convirtió en la defensora de la fe católica. De tal manera que quienes venían aquí venían convencidos de su fe católica. Y entonces esa predicación del dogma no encontró obstáculos en los naturales. Les parecía lo más normal que la madre de un personaje tan importante como el que se les presentaba, que era hijo de Dios incluso, no fuera linda y santa y pura. Entonces lo normal era eso. Entonces hubo una aceptación instintiva de simpatía para con la Virgen y el dogma caló dentro del nicaragüense. Señor, hay varias versiones sobre lo que fue la fiesta de la Purísima. ¿Cuál es la más aceptada por la Iglesia? Bueno, ya voy y paso inmediatamente a esto, porque ya precisamente a esto iba, ¿no? Les dije que era breve, pero como ya les advertí, hablando de esto uno se alarga demasiado. Le agradezco que me lo recuerde. De todas maneras, efectivamente, una vez que se acepte esta realidad, entonces la predicación es clara. Hay que venerar a la Madre del Señor. Cuando sucede el traslado de León Viejo a este asentamiento, quienes vienen aquí, entre los primeros evangelizadores de este nuevo asentamiento, son los franciscanos, que eran defensores del dogma de la Inmaculada. Y al fundar su convento, lo convierten en un centro de devoción también a la Inmaculada Concepción. De tal manera que caló tanto también en el cariño de los feligreses, que las fiestas, como decimos, las fiestas de este tiempo, eran tan concurridas que los frailes optaron, porque el templo era muy pequeño, optaron por invitar a que se hicieran imágenes pequeñas de la Virgen y las llevaran a sus casas y que en la fiesta de la Virgen hicieran su fiesta, su novenario, y que el día anterior a la Inmaculada es el 8 de diciembre, en la tarde anterior, pues se reunieran en familia para hacer una vigilia en honor a la Madre de Dios. Ya estaba nacida la fiesta de la Purísima en realidad, porque al colocar sus imágenes, al reunirse en torno a ella, quien no podía porque su familia quizás no tenía tanto poder económico o por otra índole, se reunían las familias, los vecinos, y entonces se cantaba a la Virgen y se rezaba la novena, que ya se editaron las primeras ediciones. ¿Y cómo se impuso el grito de el grito ya viene precisamente
al ver el entusiasmo de estas personas. Y yo aquí ya me remito a la autoridad de un historiador católico que para mí merece todo respeto, que es el doctor Edgardo Buitrago, ciertamente. Creo que entre los historiadores católicos que han investigado, estudiado este asunto, nadie como el doctor Edgardo Buitrago, ¿no? De tal manera que, según lo dice él, la Purísima, por lo tanto, surgió en San Francisco. Y ante el conglomerado, pues la alegría era, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que pasa? Estamos alegres. Vamos a la Concepción de María. Ya estaba la semilla también del grito. Entonces, pero la historia nos dice que Nicaragua ha sido muy convulsionada también. Y entre estas convulsiones vinieron los años previos a la independencia, con guerras muy sangrientas, etc. Entonces, el entusiasmo, no el entusiasmo espiritual, sino la manera de celebrar, como que bajó un poquito. Y entonces fue cuando surgió en San Felipe el párroco que era en ese tiempo un canónigo llamado Gordiano Carranza, que ciertamente, llevado por una inspiración del Señor, se propuso revitalizar la fiesta. Y entonces, asumiendo aquel grito, lo convirtió ya, como quien dice, en un lema. Y entonces se le atribuye a él el grito de la restauración de la novena, en la novena y del día de la gritería a Monseñor Gordiano Carranza. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Muchísimas gracias. Nosotros ya regresamos aquí con más en esta época de Adviento que estamos, todos tenemos que prepararnos para la venida del Señor y tenemos mucho más aquí en Nicaragua, turismo e inversión. Ya regresamos. Desde la alcaldía de la ciudad colonial de León nos encontramos con el alcalde de esta hermosísima ciudad, patrimonio nacional, Roger Gurdián. Buenas noches, Roger. Buenas noches, Lucy. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Estamos haciendo un especial de las celebraciones de la Purísima, de la gritería, ¿verdad? Que es una fiesta única en el mundo y que tenemos el honor los nicaragüenses de tenerla. Contanos cómo te preparás como alcalde de la ciudad para esta celebración aquí en León, que es donde nace esta tradición. Este es el día más importante de nuestra ciudad. Es una tradición, es una festividad religiosa, es una conmemoración dedicada a la Virgen María, la patrona de Nicaragua. La Inmaculada Concepción de María es para los leoneses algo muy especial. Desde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, siempre nos decían para esta fecha, 7 de diciembre, volteemos a ver hacia el Viejo. El Viejo es el lugar donde está la Virgen del Trono y donde inicia el culto a la Inmaculada Concepción de María en Nicaragua. Posteriormente, los padres franciscanos en el convento de San Francisco, muy cerca aquí en la antigua calle Real, hoy calle Rubén Darío, iniciaron desde el tiempo de las colonias el novenario a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción de María. Ya en 1854 fue aceptado por la Iglesia Católica el dogma de la Concepción Inmaculada de María al Niño Jesús. Y posteriormente, en el año 1856-1857, cuando termina la Guerra Nacional, en la parroquia de San Felipe, Monseñor Gordiano Carranza fue el primero que lanzó el grito "¿Quién causa tanta alegría?" en el año 1857. Y desde ese entonces, nuestro pueblo de León celebra la gritería en las calles, en las familias, porque es a través de los hogares donde se realizan los altares. Esa es una particularidad de la gritería en la ciudad de León. Y a las 6 de la tarde, Monseñor César Bosco Vivas Robelo, el obispo de León, como lo han hecho sus antecesores, es el que inicia la celebración gritando "¿Quién causa tanta alegría?". Y aquí en la plaza tenemos un espectáculo de música clásica con la camerata Bach, los toros encuetados, gigantonas, y después a recorrer las calles de la ciudad de León para ir a visitar los altares en los hogares, en las familias donde se celebra esta tradición. Y en ella tenemos la oportunidad de recibir de obsequio lo que se denomina la gorra. Son los dulces tradicionales elaborados por las manos de las mujeres artesanas de León, como el gofio, el bien me sabe, las cajetitas de leche, se da también limón dulce, caña de azúcar y las infaltables matracas, ¿verdad? Y los pitillos con que los niños hacen la bulla y la algarabía
porque esta es una fiesta para toda la familia, pero son los niños los que verdaderamente, los jóvenes, los muchachos y las muchachas recorriendo las calles de León, los que gozan con esta festividad. También es muy importante que ustedes observen la cantidad de campesinos de todo el sector aledaño a Occidente que concurre a la ciudad de León. Ustedes pueden ir al Parque San Juan y van a encontrar un número de unos 10.000 campesinos de la zona rural de la ciudad de León y de los municipios aledaños a Chinandega, porque todo Occidente se vuelca sobre esta ciudad. Ya que tenemos la oportunidad de conversar contigo, ¿por qué no nos comentas un poco sobre los alcances de la alcaldía en el 2016 y cuáles son los retos pendientes que tienen para el 2017? Mira, el 2016 fue un año muy especial para nosotros porque es el año del centenario del fallecimiento, o sea, del paso a la inmortalidad de nuestro inmortal poeta Rubén Darío. Y comenzamos desde muy temprano inaugurando el Parque de los Poetas para hacerle un homenaje a Rubén, porque ahí Rubén Darío es la estatua principal que adorna ese parque. Posteriormente, a la entrada de la ciudad de León, ¿verdad? O sea, salida a carretera Managua, también llevamos a la obra, ¿verdad?, del Parque de la Cultura y la Dignidad Centenario Rubén Darío, dedicado a los 100 años, ¿verdad?, del paso de la inmortalidad de nuestro poeta Rubén Darío. Y todo este año estuvimos haciendo una serie de obras relacionadas a este centenario, como es el Paseo de los Leones, que está también a la entrada. Esas 3 obras la ciudad de León se la dedica a su principal hijo, porque si alguien amó tanto esta ciudad, fue Rubén Darío quien expresara, ¿verdad?, si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Y mis ilusiones, y mis deseos y mi esperanza me dicen que no hay patria pequeña. Y el propio Rubén decía, y León es hoy a mí como Roma o París. Entonces Rubén Darío es el hijo, ¿verdad?, predilecto de esta ciudad, y su centenario lo celebramos con esos 3 monumentos que en la ciudad de León le dedicamos, ¿verdad? Pero también hemos visto que también hay inversión privada que se ha estado desarrollando en la ciudad este año. Claro, la alianza pública-privada es la que nos permite a nosotros decir, ¿verdad?, que contamos con una sociedad, con una ciudad cada vez más próspera, más justa. Aquí tenemos nosotros una ventanilla única de inversiones que la ponemos siempre al servicio de los inversionistas privados. El gabinete de turismo también juega un gran papel y podemos ver inversiones como las que están haciendo en el Paseo Real, ¿ya? La familia Mántica, ahí se han invertido más de 18 millones de dólares, se van a generar 550 empleos, y eso para nosotros es muy importante. Tenemos también McDonald's, aquí nomás, muy cerca, la Pizza Hut. ¿Va a cambiar la cara de la ciudad? Mira, ya nosotros ya decimos, ¿verdad?, que con el hotel, digamos, la recolección, que son 52 habitaciones y una inversión de 5 millones de dólares, viene a llenar un vacío que es la demanda del turista por tener, ¿verdad?, habitaciones de primera clase. Muchas gracias, Roger. Gracias, Roger, gracias por habernos prestado estos minutos. Sabemos que las actividades de la celebración de la Purísima te tienen bien atareado, pero nosotros estamos muy contentos de estar acompañándolos el día de hoy y sobre todo llevándoles al mundo entero, porque nuestro programa se ve en todo el mundo a través de nuestras redes sociales y de YouTube, para que puedan disfrutar del fervor mariano y de toda esta algarabía que significa la fiesta de la gritería. Nosotros ya regresamos aquí en Nicaragua Turismo e Inversión, donde les llevamos por un vistazo al turismo nacional.